Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a nuevamente utilizar el software GeoGebra para hacer algunas demostraciones, algunas propiedades en algunas figuras geométricas. Pero ¿cuál es el motivo de este video? Precisamente para analizar un poco el concepto que se ve en geometría sobre lo que es punto medio. Si recordamos un poco, el punto medio es aquel punto que se encuentra exactamente en la mitad entre dos puntos que son extremos de un segmento dado, y que para poder calcularla o calcular este punto se ocupa una muy sencilla fórmula en la cual se dice que, obviamente, como es una coordenada, para ubicar la coordenada en X es la semisuma de las coordenadas de los extremos en X y la semisuma de las coordenadas en Y del extremo del cual quiero obtener su punto medio. Y aquí, como podemos observar en la imagen, está representada esta fórmula. Y pues bueno, vamos a utilizar esta fórmula no directamente, o sea, no vamos a hacer operaciones matemáticas, sino vamos a utilizar GeoGebra para ubicar la importancia de este punto medio en la demostración de algunas propiedades geométricas. Por ejemplo, supongamos que quiero hacer algunas demostraciones de algunos cuerpos geométricos, por ejemplo el paralelogramo, y sabemos que el paralelogramo es un trapecio y cuyas características es que dos de sus lados son paralelos y los otros dos lados no son paralelos, llamados laterales, y los lados paralelos son las bases, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo puedo ocupar el punto medio para hacer alguna demostración? Pues bueno, muy sencillo. Una de ellas es que la semisuma de las bases es igual a la longitud de la mediana. ¿Y cuál es la mediana? Pues bueno, la mediana es el segmento de recta que une los puntos medios de las laterales. Las laterales, como bien lo dijimos, son los puntos AC y BD. Entonces, si ubicamos estos puntos llamados E y F y unimos estos puntos, esta semirecta se conoce como mediana, y la longitud de esta mediana es igual a la semisuma, es decir, a la suma de la base A más la base B dividida en 2. Y por ejemplo, otra propiedad que también tiene utilizando el punto medio es que las diagonales del trapecio se cortan en su punto medio, y este punto medio coincide o está sobre la mediana. En este caso, una de las diagonales es la recta o el segmento AD, y otro es el segmento BC, ¿verdad? Entonces nos vamos a nuestro software, y bueno, ya estando en GeoGebra, entonces podemos ubicar los puntos de nuestro trapecio. Nos vamos a la entrada y abrimos los paréntesis, colocamos por ejemplo 1,1, que es la coordenada del vértice A. Abrimos otros paréntesis, la segunda coordenada sería 9,5, el tercero tendría que ser 6,7, y el cuarto 2,5. Esos serían los vértices de nuestro paralelogramo, y vamos a unirlos mediante, por ejemplo, segmento de recta. En este caso, el segmento AB sería sería la base, el segmento CD, que sería entonces la otra base, y las laterales que van de A a D y de B a C. Estas serían las laterales de nuestro paralelogramo, ¿verdad? Y bueno, vamos entonces primero a comprobar la propiedad 1, que es que la mediana es igual a la semisuma de las bases, ¿verdad? Entonces, como dijimos anteriormente, la mediana se ubica, o es el segmento que va del punto medio de las laterales, y para ello vamos a utilizar la herramienta que dice medio o centro. En este caso quiero el medio del punto A a D, aquí está el punto E, y de B a C, y se ubican los puntos EF, serían entonces los extremos de la mediana. Entonces vamos a unirlos mediante otro segmento, de aquí a acá. Y bueno, como ya podemos observar, está trazada la mediana, y vamos a comprobar que efectivamente la longitud de la mediana es igual a la semisuma de las bases, ¿verdad? Entonces, una forma, podemos precisamente obtener la longitud de estos lados, de estos segmentos,
mediante la siguiente forma. Señalo el segmento y precisamente hay una herramienta que te permite determinar o nombrar y obtener el valor de esa longitud. En este caso, si observan, la base, que va de C a D, mide 4.47, y esta vamos a hacer lo mismo para la otra base. Lo marco y digo nombre y valor, que es 8.94. y ahora obtener esta, y nos da que la mediana mide 6.71. entonces vamos a comprobar que efectivamente la suma de las bases es igual a la longitud de la mediana. Nos vamos entonces a la barra de entrada y vamos a obtener esta semisuma, ¿verdad? Entonces, como está definido el segmento CD con el valor de G y el segmento BA como F, entonces ingresamos en la barra, abrimos un paréntesis porque es una semisuma y digo que es G más F, porque son las bases del trapecio, ¿verdad? Y entre 2 y le doy enter, y si observan en la parte de la vista algebraica me aparece un número que lo define como el valor de A, y si lo coloco el cursor sobre este número me aparece precisamente la fórmula que acabo de ingresar, G más F igual a G más F entre 2, y si observan es 6.71. y si me voy a observar también la longitud de la mediana es también 6.71. entonces, si pueden observar, la condición por sí se cumple, ¿verdad? Pero vamos a meter una fórmula para que sea un poquito más visual esta demostración, ¿verdad? Me voy entonces a la herramienta que dice texto y voy a ubicar entonces esta fórmula, y como quiero una fórmula, activo y empiezo a editar, ¿verdad? Digo mediana igual a, y se observa en la parte de abajo, ahí viene una vista previa para que veamos cómo va quedando la fórmula. Voy a ingresar una división, pues digo fracción, donde A es el numerador y B es el denominador. Entonces A es la semisuma, ¿verdad? Pues voy a quitar A y voy a ingresar un paréntesis, y dentro del paréntesis voy a poner la semisuma, pero como las longitudes son objetos o números, voy a buscarlo como objeto, y habíamos definido precisamente que el objeto, que las bases eran G y F, ¿no? Entonces voy a buscar esos valores aquí, G más F, y se observan en la parte de abajo no me pone G y F, sino me pone las longitudes de estos segmentos, ¿verdad? Y B dijimos que era el numerador, entonces dijimos que es 2, y esto es igual a el valor de la mediana, que en este caso está definida como J. Entonces busco objeto y pongo J, ¿sale? Y le digo OK, y entonces observo que me da una fórmula precisamente donde se demuestra que la mediana es igual a la semisuma de las bases, y con ello pues, GeoGebra me ayudó a comprobar. O sea, si pudiéramos, por ejemplo, mover los puntos A y B o C o D para formar otro paralelogramo, veríamos que se sigue satisfaciendo la condición, siempre y cuando obviamente las bases sean paralelas, ¿verdad? Ahorita no puedo moverlos porque pues, obviamente son coordenadas. Si tuviera otras coordenadas con otro trapecio, pues podríamos ver que efectivamente esta condición se cumple. Y bueno, esa era la primera condición, ¿verdad? Vámonos a la segunda condición, que dice que las diagonales se cortan en su punto medio, y que estos, o sea, las diagonales cruzan a la mediana en el punto medio. Entonces vámonos a segmento, la primera diagonal que va a ser de A a C, y la segunda que va de B a D. Y entonces, si ubican, esta diagonal cruza a la mediana, y vamos a ubicar este punto como intersección, al cual llamó este punto de intersección como punto G, y a la intersección de la segunda diagonal, que sería aquí,
con esta, es el punto H, ¿verdad? El punto H es el punto de intersección. Y vamos a ver que si esto es realmente cierto, de que este punto H, donde interseca la mediana con la diagonal, es el punto medio. ¿Cómo lo hago? Pues una forma es precisamente comprobar la longitud, ¿verdad? Me voy a esta herramienta que dice distancia o longitud y mido la distancia que hay de B al punto H, que es, aquí nos dice que la longitud es 3.5, y me voy de H a D, y se observan, pues sí, efectivamente, este punto H es el punto medio porque está dividido exactamente en dos a la diagonal. Lo mismo va a suceder con la otra diagonal. Voy de A a G, voy a nuevamente la herramienta distancia de A a G, que es 3.91, y de G a C, que es 3.91, ¿verdad? Entonces también se cumple para la otra diagonal. Así de sencillo puedo hacer ver algunas propiedades de los trapecios utilizando GeoGebra y el concepto de punto medio, ¿verdad? Pues bueno, no me queda más que desearles que tengan un excelente día, que espero que este video les haya ayudado un poco más a comprender cómo es que GeoGebra y la geometría pueden ser empleados para comprender más algunos temas que vemos en clase de manera teórica o arrastrando el lápiz, y es un poco más dinámico, ¿verdad? Entonces, pues que tengan un excelente día. Nos vemos pronto. Gracias.